Una vez más aquí saludándoles en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir en esta ocasión un razonamiento que por la gracia del Señor Jesucristo he recibido ya de mucho tiempo atrás. Y es más que nada una pregunta que pudiéramos hacer cada uno de nosotros que tuvimos el privilegio de haber conocido a Dios. De mi parte quiero decirles que en mi juventud nunca fui religioso. Si he incursionado en este camino hasta este día ha sido porque, sencillamente porque el Señor Jesucristo puso su mirada en mí y en aquella tarde quiso tocar las fibras de mi corazón. Cuando me encontraba por segunda ocasión en un templo evangélico, tuve el privilegio de sentir su presencia, tuve el privilegio de haber sido alcanzado por su gracia y yo puedo decir que es mi mayor tesoro. El mayor tesoro para mí es y ha sido siempre el haberle conocido. Pero así como me sucedió a mí, estoy seguro que a muchos de ustedes que tuvieron ese privilegio de conocer a Dios, yo creo que deberíamos de preguntarnos, eh, ¿cómo terminaremos? ¿Qué será de nuestros hijos cuando nosotros dejemos de existir, cuando nosotros partamos y nos vayamos de esta vida? Voy a leer en esta ocasión Jueces capítulo 2, versos 6 al 14. El tema es, ¿qué será de tus hijos cuando faltes tú? Y se abre un signo de interrogación. ¿Servirán al Señor? El versículo que vamos a usar en esta ocasión dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de el Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnapsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por ellos. Y lo que sigue diciendo es que se descarriaron, adoraron a dioses ajenos, a dioses paganos, con lo cual ellos provocaron la ira del Señor. Bueno, pues como dice el texto, la palabra del Señor, sabemos que todos los hombres de Dios que un día disfrutamos nosotros, voy a usar ese término, porque ha habido hombres que han sido usados por Dios y en nuestra niñez espiritual nosotros también los hemos disfrutado, hemos sido bendecidos por su instrucción, aquellos hombres que un día estuvieron a la vanguardia. Pues sabemos que nadie es permanente en esta vida, tarde o temprano, pues muchos, así como vinieron, pues así se fueron, atesorando en su corazón todo lo que Dios quiso depositar en ellos. Y el turno de ellos terminó, así como Josué. Seguramente que Josué llegó a un punto en que su condición física ya no le permitía estar delante del pueblo de Israel, y entonces él tuvo que tomar una determinación. ¿La determinación de qué? De despedirse del pueblo de Israel. Parece que es capítulo 24, libro de Jueces. Ahí está esa historia en donde manda a traer a todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para encargarles, sin antes, pero antes hacer un historial, todo el tiempo por donde el Señor había traído a Israel hasta llegar a la tierra prometida. Pero como decía, llegó el momento en que él, con dolor de su corazón, se tuvo que despedir del pueblo de Israel. Y pues el pueblo dice que se fueron a habitar en los aposentos, en las heredades que a cada uno de ellos pues les había tocado. Y entonces el pueblo de Dios siguió sirviendo al Señor, aunque ya no estaba este líder, ya no estaba delante de ellos, pero lo que miramos aquí es que había ancianos que habían conocido a Josué, había ancianos que habían sido instruidos por Josué, y mientras ellos vivieron, pues la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que
toda aquella generación sirvió a Dios, siguió caminando con el Señor. Pero después, bueno, estamos en el verso 7. En el verso 8 dice que después esos ancianos que sobrevivieron a Josué, llegó el momento en que también ellos murieron, se terminaron. Y pues qué triste en el verso 10 que dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero después se levantó otra generación que no conocía al Señor. ¿Y qué sucedió? Bueno, todo el pueblo se descarrió. ¿Por qué? Porque murió el líder, después murieron los ancianos que habían conocido a ese líder, y así sucesivamente. Sabemos que el tiempo viene y así como viene también se va, llevándose muchas veces todo aquello que, en nuestro caso, consideramos ser algo muy valioso. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos la sal del mundo, somos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, pero qué triste es cuando el líder, qué triste es cuando esa antorcha, cuando esa luz, cuando esa lámpara es quitada y entonces esa generación, si no procuró arraigarse en Dios y en su palabra, pues qué triste que sencillamente se olvidan de Dios. Y en este caso, como Israel había sido tomado por Dios como su heredad, su especial tesoro, desde el momento en que ellos empezaron a adorar a dioses ajenos, lógicamente que Dios se enojó con ellos y tuvo que hacer juicios. Bueno, pero vamos a mirar algunas características que hubo en otro hombre de Dios, fíjense. Vamos a considerar el caso de Samuel en esta ocasión, que todos sabemos que Samuel fue concebido de manera milagrosa, pero no nos vamos a meter en eso, sino sencillamente vamos a mirar sus características, porque fue un hombre que fue instruido bajo la autoridad, bajo los pies de un sacerdote, el sacerdote Elí. Y así como Dios a su tiempo ha dado testimonio de cada uno de aquellos sus siervos, ya sean pastores, ya sean maestros, ya sean evangelistas, profetas, en este caso también Dios está dando testimonio de este hombre llamado Samuel. Voy a leer el capítulo 3, verso 19 al 21, que dice que Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por palabra del Señor. Maravilloso. Esto es un testimonio, repito, que está dando Dios a favor de este hombre llamado Samuel. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sus hijos habrán caminado así por la senda de su padre. Bueno, como consideramos allá en el caso de Josué, llegó el tiempo en que terminó su carrera y aquella generación se sostuvo. Pero después se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y entonces vino todo aquello desagradable que sencillamente se descarriaron y se fueron tras dioses ajenos. Pero en este caso, Samuel, un hombre que fue considerado ser un profeta en el cual estaba la palabra del Señor. Pero qué triste, fíjense, en el caso de sus hijos. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 6. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Lo que estamos mirando aquí es que todos los ancianos de Israel se juntaron para venir en cierta forma a proponerle a Samuel y a decirle: ¿sabes qué? Tú has envejecido. Así como en su tiempo, claro que Josué, en su tiempo, repito, caminó con Dios, pero llegó al final de su existencia. Así Samuel había llegado al final de su carrera, de su existencia, había envejecido. Pero la palabra del Señor nos dice que puso por jueces a sus hijos. Pero ellos se ladearon tras la avaricia y ya no caminaban
en la senda de su padre. Entonces aquí el reclamo del pueblo de Israel para decirle a Samuel, ¿sabes qué? Pues tus hijos ya no andan como tú, se desviaron, así es que constitúyenos un rey. El tema es, ¿qué será de tus hijos cuando faltes tú? ¿Servirán al Señor? Esa es una muy buena pregunta. Este razonamiento yo lo recibí hace como cerca de unos 15 o 17 años atrás. Y quiero decirles que todas esas enseñanzas, todos esos razonamientos que de parte de Dios he recibido, no solamente los he archivado, también están publicados por las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer aquí? El considerar esta pregunta. ¿Qué será de nuestros hijos cuando nosotros faltemos? Repito, esta enseñanza no está dirigida a los incrédulos, aquellos que no conocen a Dios. Esta enseñanza está dirigida a todos aquellos que un día tuvimos el privilegio de haber sido alcanzados por su gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un consejo muy sabio, pero antes quiero decirles que lo mismo que sucedió allá con el pueblo de Israel es lo mismo que sucedió con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La apostasía siempre quiso infiltrarse desde los tiempos del apóstol Pedro. Pero saben que mientras ellos vivieron, mientras ellos estuvieron al frente de la iglesia, se combatió eficazmente por la fe que una vez había sido dado a los santos. Fue dada a los santos, así está la expresión. Después, cuando murieron los apóstoles, el último de ellos, el apóstol Juan, que se dice que murió de ancianidad, estoy seguro que todos aquellos ancianos que habían conocido a los apóstoles, de igual manera se sostuvieron y la iglesia siguió caminando saludablemente. Pero después, andando el tiempo, se levantaron otras generaciones, repito, que distaban ya mucho de haber conocido al apóstol Pablo. ¿Y en qué terminó esta historia? Entró la apostasía y poco a poco, al paso del tiempo, paulatinamente, ¿saben qué? La iglesia que un día fue la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se fue entrando en una metamorfosis, en una transformación, lo que terminó siendo ahora lo que es, con todo respeto, el catolicismo. El catolicismo que en ese tiempo pasó a ser o a figurar en el escenario, y la iglesia verdadera, la iglesia del principio, sencillamente caminó como un arroyo subterráneo. Bueno, hay una recomendación aquí que miramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9. Es un consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo, hablando primero a su pueblo. Digo esto porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no es dos, Dios no es tres, Dios es uno. Y uno su nombre. Verso 4 dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras dice, este es el consejo, porque lo que miramos antes es el primer mandamiento, lo cual Israel considera ser como el corazón del Antiguo Testamento. Es una declaración en la cual gira toda la rueda o toda la creación de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero el consejo, la recomendación de Dios está en el verso 6 que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sabemos que del corazón emanan muchos sentimientos que muchas veces nos pueden arrastrar. Por eso la expresión dice, estarán sobre tu corazón. Hay otro versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hay cosas de valor que no las podemos tener ahí rodando, sino que en un lugar secreto. Pero entonces la recomendación dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense, ¿no creen ustedes que es mucha insistencia? Pero más sin embargo, ¿por qué el Señor está dando esta serie de recomendaciones? ¿Por qué? Porque diariamente estamos nosotros siendo bombardeados por influencias del mundo que procuran muchas veces apartarnos del amor
de Dios. Bueno, dice el Señor, estas palabras, una vez más, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. Fíjense, estando en tu casa y andando por el camino, o sea, cuando vas de viaje, ¿qué acaso no será suficiente el reunirte en la congregación? ¿Qué acaso no será suficiente para hablar de Dios cuando estás en tu casa, cuando estás a la mesa con ellos? ¿Acaso no será suficiente hablar de Dios cuando estás sentado a la mesa con tus hijos? Que el Señor dice, necesitas hablar con ellos cuando vayas por el camino. ¿Quién de nosotros no ha disfrutado viajes maravillosos? No de distancias, ¿verdad? En mi caso no es tanto así, pero a veces viajamos. Bueno, ¿por qué perder el tiempo en cosas que muchas veces no nos ayudan? ¿Qué dice el Señor? Andando por el camino. Y si acaso no fuera suficiente, ¿qué dice el Señor en su palabra? Cuando te acuestes o al acostarte, para terminar el día, ya fuiste al culto, adoraste a Dios, oíste de Dios, estuviste en tu casa, en la comida, te hablaron de Dios, hiciste un viaje con tus padres, te hablaron de Dios. ¿Qué acaso no es suficiente? Bueno, ¿qué dice el Señor aquí? Y al acostarte, y aquella persona, aquel hijo, aquel nieto, se fue a dormir con la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Pero fíjense el otro día, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Y cuando te levantes, ¿qué acaso no es suficiente ir a la congregación, estar en la casa, oír de Dios, ir de viaje, oír de Dios, irme a dormir y escuchar de Dios? ¿No será suficiente que Dios dice, y cuando te levantes, lo primero que tenemos que hacer es, pues a esa influencia, influenciar a nuestros hijos? Maravilloso, cuando te levantes. Y por si fuera poco, si esto no fuera suficiente, dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La enseñanza es, ¿qué será de tus hijos cuando faltes tú? ¿Servirán al Señor? Dios les bendiga. Esta enseñanza continúa. En esta ocasión estoy citando solamente 1, 2, 3, 4 versículos para no cansarlos. Pero esta es una enseñanza, repito, que pudiéramos estar hablando buen tiempo de esto. Pero el pensamiento es, ¿qué será de tus hijos cuando faltes tú? Me estoy refiriendo y me estoy dirigiendo a los hombres de Dios que valoran las cosas que son y que van para vida eterna. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguiremos en contacto. Amén y amén. Dios les bendiga, pues.